Busquen sus Biblias el libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. De versículo 1 al 7. Que nos enseña acerca de esa noche de paz. Amén. Lucas 2, de versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? Hace algunas semanas atrás nosotros aprendimos acerca de ese gran regalo, porque el tiempo de Navidad es en el mundo el tiempo de regalar y recibir regalos. Y aprendimos acerca de el regalo más grande que hay, que sucede en la Navidad. Jesucristo es el regalo más grande que hay. Y Él es el regalo más grande que hay porque Él cumple, Él llena, Él satisface la necesidad más grande que nosotros tenemos, lo cual es la necesidad del perdón de pecados. Y también Él es el regalo más grande que hay porque Él trae la bendición mayor que pueda haber, que es vida eterna. Amén. Y también Él es el regalo más grande que hay porque es el regalo que vino al mayor costo. El Padre enviando a su Hijo unigénito. Amén. La semana pasada y también el día miércoles aprendimos acerca de por qué nosotros no celebramos la Navidad como el mundo celebra la Navidad. Y entonces aprendimos diferentes aspectos de la manera que el mundo celebra la Navidad. Y como nosotros, siendo creyentes en Cristo Jesús, deberíamos mirarlo. Esta semana y en los siguientes temas que voy a dar, quiero que nosotros aprendamos el significado teológico, el significado más grande que hay con la Navidad. La Navidad tiene un significado, una importancia grande que nosotros debemos de apreciar. Hermanos, vale la pena y es importante celebrar la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Ok? A pesar de que el mundo lo celebra mal hecho, de manera mala, de manera ignorante e incorrecta, nosotros siendo creyentes informados e instruidos por la palabra de Dios, es provechoso para el creyente celebrar la encarnación, meditar sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin Navidad, sin la encarnación, no hay salvación. Sin Navidad, y cuando digo Navidad no digo el 25 de diciembre, digo Navidad viene de la palabra de nacer, natividad, de nacer. Sin el nacimiento, sin la encarnación del Señor Jesucristo, no hay salvación. No puede haber salvación, y eso lo vamos a mirar después. Y por eso vale la pena
nosotros celebrar y meditar sobre la encarnación, sobre, por decir, la natividad. Amén. Busquen en sus Biblias porque esto va a ser nuestro pasaje central. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 al 5. Y me encanta este pasaje porque tiene tanta verdad en 2 versículos. Cada palabra es significante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En los siguientes 3 temas que he de dar, voy a realizar una serie pequeña llamada El significado teológico de la Navidad. Y voy a dividir este pasaje en 3 partes. Primero, la persona de la Navidad. Segundo, la promesa de la Navidad. Y tercero, el propósito de la Navidad. Persona, promesa, propósito. Y para hoy día entonces vamos a mirar el primer aspecto, la persona de la Navidad. La Navidad se trata solamente acerca de una persona. La Navidad se trata solamente acerca de una persona. No se trata de María, no se trata de José, no se trata de los pastores, no se trata de los ángeles, no se trata de los sabios del oriente. Se trata simplemente de ¿quién? Jesús, Cristo. Jesucristo. Solamente se trata de Jesucristo. Y mi pregunta para nosotros aquí en esta mañana es que si realmente hemos meditado acerca de la verdad de que Cristo nació en ese primer Navidad. Hemos considerado las implicaciones en la verdad de Dios, las implicaciones teológicas en ese día, en esa noche de paz. Esta mañana vamos a hablar acerca de la persona central, la figura central de la Navidad, el Señor Jesucristo. Y vamos a mirar, hermano Nathaniel, ¿cuántos? 3 aspectos teológicos de Jesucristo a la luz de su primera venida en la Navidad. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana que nos ha concedido. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por su bondad para con nosotros. Y pedimos, Señor, que nos ayude a entender estas verdades tan sublimes, tan importantes, tan magníficas, Señor, en su plan redentor para la humanidad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer de nuevo Gálatas 4:4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De este pasaje nosotros podemos discernir 3 cosas acerca de la persona del Señor Jesucristo. Primero, Jesús como el Hijo divino, el Hijo de Dios. Primero, Jesús, si quiere anotar, Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo divino. Segundo, Jesús como el Hijo del hombre. Y tercero, Jesús como el Dios hombre. Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre y como el Dios hombre. Amén. Primero, Jesús como el Hijo divino o el Hijo de Dios. En este pasaje podemos ver que Jesús de Nazaret, nacido de María y de José en Belén hace 2000 años atrás, no fue una persona común ni cotidiana.
Él era muy distinto a mí y a ti en el sentido de que a pesar, por ejemplo, de que mi papá se llama Edmundo Ferreira Núñez y mi mamá se llama Irene Pereira Mortagua Núñez, el Padre de Jesús se llamaba el Dios Todopoderoso. El Padre de Jesús, el Padre de ese niño nacido en el pesebre, es el Dios Todopoderoso y su madre un ser humano. En este caso, la Virgen María. En otras palabras, aunque para nosotros nuestros padres eran seres humanos comunes y cotidianos, el Padre de Jesús era divino y su madre era humana. Más importante, no solamente su Padre era divino, sino que Jesús era y es divino. En otras palabras, y esto es sumamente importante, mis hermanos, y hay que captar esto. Con el nacimiento de Jesús hace 2000 años atrás, ese nacimiento no era el comienzo de su existencia. ¿Ok? La Navidad, el nacimiento del niño Jesús, del bebé en el pesebre, no era el comienzo de la existencia de Jesús. Por eso a mí no me gusta tanto hablar del nacimiento de Jesús, prefiero decir la encarnación de Jesús. Personalmente, aunque la Biblia habla de que Jesús nació, entonces no es incorrecto decirlo. Lucas capítulo 2 lo dice. Los ángeles dicen que os ha nacido hoy día en la ciudad de David el Cristo, que es Señor, ¿cierto? Entonces, no es incorrecto decir que Jesús nació, porque desde el punto de vista, el Dios hombre nació ese día. Pero Jesús ya existía. Y en esa noche fue encarnado. Jesús nació simplemente de punto de vista humana, pero Él había existido y existía antes de ese día, de esa noche en Belén. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, Dios envió a su Hijo. ¿Qué significa? El Hijo ya existía para ser enviado. Amén. El Hijo ya existía para ser enviado. En otras palabras, Él ya existía antes de su nacimiento terrenal, humana, en Belén. Por ejemplo, busquen Juan 8:58. Juan 8:58. Mira lo que el Señor Jesucristo, siendo adulto, dijo acerca de sí mismo. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, uno podría interpretar esta frase como que si Jesús estaba diciendo que él tenía más de 1800 años. ¿Cierto? Él podría decir, bueno, yo tenía 50 años cuando Abraham nació. Si eso fuera el caso, simplemente la gente hubiera pensado que el hombre es un loco. ¿Está conmigo? Pero eso no era la implicación de lo que Jesús decía cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no estaba diciendo que yo tengo 1900 años. Él no estaba diciendo eso. Porque si ellos hubieran entendido eso, ¿qué hubieran pensado? El hombre es un lunático. El hombre es un loco. Pero ¿cuál fue la reacción de parte de los oyentes? Ellos entendieron esta declaración como que si Él estaba diciendo que Él era divino, porque Él se estaba declarando como el yo soy del Antiguo Testamento. Por eso ellos tomaron piedras, versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué?
porque ellos miraban lo que Jesús había dicho como una blasfemia. Porque Jesús estaba diciendo, ese yo soy que habló a Moisés en la zarza ardiente, eso es yo. Y para los judíos eso era un escándalo en ese momento. Por eso querían tomar piedras y matar a Jesús. Porque Jesús estaba declarando que era Dios, que era divino. Entonces, mi pregunta es, ¿quién era Jesús antes de la encarnación, antes de esa noche de paz? Juan 1:1, búscalo por favor, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Juan 1:1 al 5. En el principio era el Verbo. El Verbo es ¿quién? Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De este pasaje podemos observar varias cosas acerca del Jesucristo preencarnado. Es la frase que se usa. El Cristo preencarnado, antes de la encarnación, antes de la Navidad. Primero, Él es eterno y divino. Versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo. Él era, ya existía antes del principio. Existía antes de la creación de este mundo. El principio, cuando el tiempo fue creado. Cuando esta realidad en la cual nosotros nos encontramos fue creado. Cuando toda la material en este mundo que hay fue hecho. Cuando el universo fue hecho, Cristo ya existía. En el principio era, significa antes de, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, con el Padre, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, parte del Dios triuno. Versículo 3, Él es creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él, por el Verbo, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo lo que ha sido creado por Jesucristo. Y nada fue hecho sin Él o fuera de Él. Las Escrituras nos muestran en otros pasajes que no solamente todas las cosas fueron hechas por Cristo, sino que todas las cosas son sostenidas por Cristo también. Cada molécula que hay, cada pieza de material, la luna, las estrellas, el sol, todos fueron creados por Jesús y son sostenidos por Jesús. ¿Quién aquí conoce lo que es la fuerza de la gravedad? Cuando Joshua tenía quizás, ¿cuántos años Joshua? Quizás 5 o 6 años. 5 años yo creo. Joshua aprendió lo que era la fuerza de la gravedad. Nos habíamos mudado a Long Island. ¿Cuántos recuerdan cuando nos mudamos a Long Island? Ahí estábamos arreglando la casa. Dimas estaba con él. Dimas estaba supuesto a estar mirando y vigilando a Joshua. Dimas tenía como 15 años en ese tiempo, 14 años. Joshua tomó una piedra grande y lo tiró arriba. Y miró arriba. Y después conoció la piedra. Le dio en la frente. Y le cortó ahí en la cara. De repente tuvimos que llevarlo a la emergencia para que pusieran puntos. Porque la gravedad hizo fuerza con él.
¿Qué es la fuerza de la gravedad? Es esa fuerza de que cualquier cosa que se tire para arriba, baja entonces. Ok. Si hay menos fuerza de gravedad de lo que tenemos en la tierra en este momento, ¿qué pasaría? Flotamos. ¿Cuántos quisieran flotar? Si hay demasiada fuerza de gravedad, ¿qué pasaría? Todo se aplasta. Sí, hacia el centro de la tierra. La fuerza de gravedad es sumamente precisa. Si se cambia solo un pichintún, poquito, estoy hablando, ni puedo decir cuán poquito, o todo se destruye aquí, o todo se pierde aquí, flotando hacia el espacio. Jesús está sosteniendo la tierra. En la ciencia nuclear, los átomos, se dice así, ¿cierto? Los átomos tienen, en el núcleo del átomo, tiene protones. Protones tienen una carga positiva. ¿Qué pasa cuando uno pone algo junto con algo que tiene la misma carga? Se repelan, ¿cierto? No quieren estar juntos. Si es positivo y negativo, se une. Si es positivo y positivo, ¿qué pasa? Ok, ¿cómo es posible entonces que el núcleo esté lleno de átomos ahí juntos? Porque hay una fuerza que nosotros no entendemos, que se llama Nuclear Binding Force, una fuerza que ata el núcleo, que mantiene el núcleo para que no se deshace. Si no hubiera esa fuerza, ¿sabe qué pasaría con nosotros? Explotaríamos todos nosotros aquí en este lugar. Todo el mundo se explotaría, porque está lleno de átomos que tienen protones. Sí. Jesús mantiene aún así los átomos que componen las moléculas que componen todo lo que hay en este mundo. Si no hubiera esa fuerza, todo se explotaría. ¿Cuántos dicen amén? Y el Cristo preencarnado creó todas las cosas y sostiene todas las cosas. Y sostiene todas las cosas. Estamos repasando esto, hermanos, para apreciar quién fue encarnado. No fue cualquier persona, fue Dios mismo. Ya ustedes aprendieron ciencia hoy día también en la iglesia. Él es también el dador, el otorgador de la vida. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el dador, el que otorga vida. Es aquel en el cual se encuentra la verdadera vida en el medio de corrupción y muerte. Él es la fuente de vida. Él es el fuente de vida. Y dio vida a Adán y a Eva, y por su pecado vino la muerte. Y todo aquel que cree en Cristo es nacido de nuevo, tiene nueva vida. Y en nuestra unión con Él recibimos vida. Él es el que da vida en el medio de muerte y corrupción. Él es el otorgador de la vida que el hombre debería haber tenido, pero que lo perdió en la caída de Adán y Eva. Él es el que da luz a los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es el que puede dar la luz a los hombres para que caminan hacia el Señor, hacia la verdad, hacia el camino, hacia la vida. Él es el que dirige, que guía a los hombres fuera de las tinieblas hacia la luz de Dios.
Él es el que en su luz refleja la persona de Dios para que los hombres puedan ver a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando consideramos la encarnación, debemos de contemplar, cuando nosotros contemplamos el nacimiento de Jesús de Nazaret hace 2000 años atrás, tenemos que darnos cuenta y tratar de entender quién es la persona detrás de ese bebé. Amén. ¿Quién es la persona detrás de ese bebé? Porque el nacimiento de Jesús no fue el comienzo de Jesús, sino simplemente la entrada de Jesús, del Cristo preencarnado, en el tiempo y en la raza humana, en la humanidad. El nacimiento de Jesús no es el comienzo de su existencia, sino su punto de entrada en la humanidad, en la creación, en el tiempo de nosotros. ¿Están conmigo? Esto va a hacer su cabeza explota. Su mente. Porque son verdades tan sublimes que uno no puede entender y captar. Cuán grandes y maravillosas son. El Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, fuente de vida, fuente de luz, entró en la humanidad en esa noche de paz. Tenemos que entender que la persona detrás de ese bebé, ese niño Jesús, ya había existido en la eternidad. Tenemos que reconocer que la persona detrás de ese bebé era y es divino, significando que él tenía y tiene todos los atributos de divinidad, poder absoluto, soberanía absoluta, amor absoluto, santidad absoluta, omnisciencia, todo conocimiento absoluto, omnipresencia, todo presencia absoluto, bondad absoluta. Y tenemos que entender que la persona detrás de ese bebé es el creador de todo lo que nosotros conocemos como creación, las montañas, los cielos, las aves, los peces, usted, yo, todas las cosas. Tenemos que entender que la persona detrás de ese bebé es la fuente verdadera de vida, y tenemos que entender que la persona detrás de ese bebé es aquel que da luz. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es incomprensible para nosotros entender cómo es posible que el infinito y eterno se convirtió en finito y temporal en su humanidad al ser encarnado. Por eso en 1 Timoteo 3:16, no hay que buscarlo, el apóstol Pablo lo describe como un misterio. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, no podemos entender cómo funciona. No podemos entender cómo se hace. No podemos entender cómo fue posible. Pero no somos llamados a entenderlo. Somos llamados a creerlo. Y la realidad de las cosas es que no somos llamados a entenderlo plenamente, sino simplemente a adorar y dar gracias a Dios por la encarnación. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, primero, Jesús como el Hijo de Dios. Jesús como el Hijo de Dios. Segundo, Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús el Hijo del Hombre. Lo que es maravilloso acerca de la encarnación no es solamente el hecho de quién es Jesús antes de la encarnación, sino a qué fue encarnado. Vuelvan a Juan 1:14. Ya leímos Juan 1:1-5, que nos enseña acerca del Cristo preencarnado. Ahora el versículo 14 nos enseña que Él entonces fue convertido o asumió la forma, mejor decir,
asumió la forma de ser humano con carne y hueso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yo no puedo entender cómo el Cristo preencarnado, el Hijo de Dios, fue hecho carne. No lo puedo entender. El Creador tomó la forma de la creación. Pero ¿qué significa exactamente lo que estamos diciendo? ¿Significa que la esencia divina de Cristo fue convertido en humanidad? No. Él no dejó de ser divino para ser humano. Amén. Él no dejó de ser divino para ser humano. Hay algunos que enseñan o que piensan, y no recuerdo cuál es la palabra exacta, creo que es la palabra kenosis o algo así, que creen que Cristo se vació de su divinidad para ser hecho hombre. No, Él mantuvo su divinidad. En su forma encarnada muestra atributos de divinidad, omnisciencia, omnipresencia también, santidad, bondad perfecta. Él mantiene sus atributos, poder sobrenatural. Él mantiene sus atributos divinos al ser encarnado. Entonces, Él no fue convertido, no dejó de ser divino para ser humano. Sino, mis hermanos, cuando hablamos de que fue encarnado, decimos que Él añadió humanidad a su divinidad. ¿Están conmigo? Añadió humanidad a su divinidad. La idea es que el Hijo eterno, divino, preexistente, todopoderoso, eterno, la segunda persona de la Trinidad, que siempre había sido espíritu, añadió humanidad a su divinidad. Pienso de esta forma. Yo soy el Cristo preencarnado. Otra herejía. Yo soy el Cristo preencarnado, creador, sustentador de todas las cosas, eterno antes de la creación del mundo, verdadera vida, luz para todos. Y entonces llega la noche de paz, esa noche en Belén hace 2000 años atrás, y esto representa carne y hueso. La divinidad está vestido con humanidad, revestido con humanidad. Piénsalo como la gloria de Dios que estaba en el tabernáculo. ¿Entiende? Y el tabernáculo de Cristo, el Cristo encarnado, era carne y hueso. El cuerpo. Entonces, no dejó de ser divino, pero su cuerpo fue un velo sobre su divinidad. Su divinidad fue velada por el cuerpo. ¿Se entiende velada? Con un velo cubierto. Y así entonces el Hijo de Dios se convirtió, o se hizo, mejor decir, el Hijo del Hombre. Volvemos a Gálatas 4:4. Hermanos, estas verdades que estamos diciendo esta mañana son verdades que
la iglesia primitiva tuvo que batallar para sostener contra herejías en los primeros siglos de la iglesia. Son verdades fundamentales de la fe cristiana. Que si alguien niega estas verdades, no puede ser cristiano. Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo, entonces el Cristo preencarnado fue enviado por el Padre. ¿Por qué medio? A nacer de una mujer. Nacido de una mujer. Jesús tomó la forma de humanidad, de carne y hueso, de carne humana, cuando Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Busque Mateo 1:18. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. También Lucas 1:35. Lucas 1:35. El ángel Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso se refiere a la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, el niño Jesús. Y entonces María cargó, ella fue portador, por decir, cargó en su vientre el Cristo encarnado. De la misma forma que las mujeres aquí que han dado luz, cargó sus propios hijos. ¿Quiénes son madres aquí? Madres. Ok. Entonces María tuvo malestar por la mañana, como ustedes. María se puso bien grande. Sus pies se hincharon. Ella tenía antojos. Y ella dio luz de la misma forma que cualquier otra mujer. Cristo entró al mundo de la misma forma que cualquier otro niño. Y a través de este proceso, el divino, eterno, la segunda persona del Dios triuno, entró en el tiempo, entró en la creación y tomó y asumió como añadidura a su divinidad, humanidad, carne humana, al ser nacido como hijo de María. Esto es algo otra vez que nosotros no podemos entender con nuestras mentes. Algunos dirían, ¿será que Jesús entonces fue pariente genético de María? Si su material genética venía de María o era algo único creado de parte de Dios. No sabemos y no necesitamos saber, no es importante. Hay algunos que debaten esos puntos. Pero lo importante es que sabemos que Él vino en la carne y era carne como usted y como yo. Pero no solamente no podemos entender cómo esto sucedió, no podemos entender por qué Jesús haría esto. A pesar de lo que usted y yo a pesar de lo que nosotros creemos acerca de nosotros y la humanidad en general, esto, ser como nosotros y vivir como nosotros, no es algo que un ser divino quisiera tener. Amén. Considera las limitaciones a las cuales Él fue nacido. Primero, Él tomó y fue revestido con carne y hueso. Y entonces, como usted y como yo, como nosotros, Él creció y se puso mayor. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Entonces, él experimentó crecimiento físico. Él experimentó envejecimiento, si se dice así. Él experimentó el aprender, lo que es el aprendizaje. Y Jesús crecía en sabiduría. Él experimentó enfermedad. Lucas 22, 44. Búsquelo. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice que se sudaba como gotas de sangre. Es que los capilarios, ¿se dice? Capilares se estaban rompiendo por la intensidad de la emoción que él sentía. ¿Qué implica eso? El cuerpo se estaba descomponiendo, algún aspecto de su cuerpo. Enfermedad. Él experimentó enfermedad. Eso se llama hematohidrosis. Él experimentó hambre y sed. Mateo 4:2, no hay que buscarlo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínense, 40 días sin comer. El tipo de hambre que tenía Jesús. Él experimentó dolor. Ya miramos en Lucas 22:44. Dice, y estando en agonía, experimentó dolor. Él experimentó el rango pleno de emociones que nosotros experimentamos. Enojo, gozo, deleite, tristeza. Por ejemplo, enojo. Juan 2:15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Un enojo santo, pero un enojo, ¿cierto? Tristeza. Juan 11:34 al 36. Dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Hablando de Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Él experimentó las emociones que nosotros experimentamos. Él experimentó las limitaciones de tener un cuerpo como ser humano. Creció, se enfermó, sintió dolor, pasó hambre, tuvo sed. Él experimentó trato injusto de parte de otros. Busque Juan 18:22. Juan 18:22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y él fue tentado como nosotros, pero no cayó a la tentación. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, las Escrituras nos enseñan la manera en que Jesús se condescendió a nosotros en su encarnación, mostrando su humildad y su humillación a ser un ser humano y ser un siervo a los seres humanos. Busque Filipenses 2:5 al 8. O sea, hermanos, ya vimos Jesús como el Hijo Divino. Y Él entró en la humanidad. Y hermanos, entró la humanidad para un ser divino, es una miseria. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene limitaciones. Tiene que crecer, pasa dolor, pasa enfermedad, pasa hambre, pasa sed. La sociedad es una miseria. Injusticia, rechazo, maltrato.
Y Cristo se humilló y fue humillado a ser encarnado. En la noche vamos a mirar lo que se llama la doctrina de la humillación de Cristo. Pero este pasaje, Filipenses 2, 5 al 8, es el centro de esta doctrina. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estuvo dispuesto a despegarse y dejar su gloria, sino que se despojó a sí mismo. Él se negó a sí mismo su posición como rey en el cielo. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fue encarnado, pero no fue encarnado para ser un rey en la tierra. Amén. O sea, Él no fue encarnado para ser rey sobre los hombres, sino ¿para qué? Para servir a los hombres, para ser siervo, como dice ahí. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue humillado. Él fue humilde al ser encarnado. Vemos en este pasaje que aunque Jesús era divino, Él no se aferró a los derechos de un ser divino, sino se tomó la forma de ser humano para ser un siervo. ¿De qué manera fue Él un siervo? Al ser un ser humano, se hizo semejante a los hombres y en esta condición, Él se humilló a sí mismo. Piensen, mis hermanos, lo que implica Dios ser un hombre, dejar su trono en el cielo para tomar la forma de carne y habitar entre nosotros en la miseria de la humanidad. Piensa y medite sobre las condiciones en las cuales Jesús nació en esa noche de paz. Nacido en Belén, un pueblo insignificante. Nacido en un estable, en un pesebre. Piense cuán sucio, asqueroso. Piense en el olor que había en ese estable. Nacido en el frío de la noche. Es difícil imaginar la humildad de esta encarnación, su nacimiento. En este mundo, en que vivimos, cuando se nace un bebé, todo el mundo lo sabe. Amén. Todo el mundo lo sabe, especialmente con las redes sociales. Se coloca fotos, ya todo el mundo sabe que nace un bebé. Usted puede colocar fotos en Facebook y todo el mundo lo sabe. Pero piensa acerca del nacimiento de Jesús. Dios fue encarnado y nadie sabía. Solamente José, María y a sus pastores. Y en vez de Cristo ser recibido por los reyes de la tierra, fue recibido por las personas más humildes y más bajas en la sociedad judía, los pastores. Ninguna regalía se dice, ningún tipo de recepción real para él, nada de eso. Simplemente nacido en el silencio de noche. Y de ahí aparece después unos pastores sucios, porque habían escuchado que él nació y vino a ver si era verdad lo que los ángeles habían dicho. Eso es increíble pensar quién era Cristo antes de su nacimiento y quién fue Él en su encarnación. Dejó la gloria
donde Él era adorado por los ángeles, y su gloria y su esplendor se podría ver plenamente, asumió, se revistió de carne y de hueso, y fue nacido a insignificancia. Y una de las primeras experiencias que Él tuvo fue ser el objeto de persecución, donde Herodes había mandado que todos los niños de menos de 2 años de edad en el área de Belén fueran matados. Y entonces Jesús en sus primeros años fue un refugiado y huyó. ¿Y dónde moró? En Egipto. Primero, Jesús como Hijo divino. Segundo, Jesús como el Hijo de hombre. Tercero, Jesús como el Dios hombre. Jesús como el Dios hombre. Como mencioné antes, la encarnación de Jesús no cesó, no paró, no puso a fin su divinidad, sino que su humanidad fue añadida a su divinidad. Y esta persona que caminó en la tierra, en esta persona había una unión de 2 naturalezas opuestas, divina y humana. Y la naturaleza de esta unión es inexplicable. Yo no puedo explicar cómo alguien puede ser Dios y hombre a la vez. Hermano Nathan, ¿usted puede? Hermano Roque, ¿usted puede? Porque usted es papá, quizás usted sabe más. Hermano Rosalía, ¿usted sabe explicarlo? Margarito. Rafael tiene lentes. La gente con lentes son inteligentes. ¿Dónde está Rafael? Quizás él puede explicar. Rafael puede explicar cómo Cristo puede ser Dios y hombre a la vez. Cómo eso funciona. No podemos explicarlo. Amén. No podemos explicarlo. Exactamente, si podría explicarlo, entonces realmente no sería Dios. Amén. Muy profundo, hermano. El hermano Roque tiene sus momentos. Amén. Yo quiero mucho al hermano Roque. Y es la naturaleza de esta unión es inexplicable para nosotros. Pero las Escrituras afirman su humanidad y su divinidad. Y esta unión es llamada la unión hipostática de Cristo. La unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Jesucristo no es mitad humano, mitad divino. Es 100% humano, 100% divino, y no puedo explicar la matemática. Amén. No entiendo cómo esto funciona y no necesito entenderlo, simplemente tengo que creerlo. Pero la pregunta para nosotros es, ¿por qué es importante que Jesús fuera humano y también divino? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de su plena divinidad y su plena humanidad? Primero, a través de la encarnación de Jesús, nosotros podemos saber cómo es Dios. Dios es espíritu, amén. Pero en la persona de Jesucristo podemos ver cómo es Dios. Podemos ver cómo es Dios. Busquen sus Biblias. 1 de Juan 1:14. Al ver Jesús y ver cómo Él vivió y cómo Él era, sus virtudes, sus acciones, su persona, podemos ver, somos capaces de ver en términos humanos cómo es Dios. 1 de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El teólogo Louis Perry Schaeffer dijo, el Cristo encarnado es la respuesta divina a la pregunta, ¿cómo es Dios? El Dios hombre expresa
lo más que se pueda acerca del ser infinito en ideas y realidades humanas. O sea, padres, cuando sus hijos le han hecho una pregunta, un hijo de 5 años le ha hecho una pregunta que quiere entender algo, usted le comunica al niño en términos que el niño pueda entender o lo trata como un adulto. Lo trata como un niño, ¿cierto? Tratando de entender el vocabulario que el niño entienda, la capacidad cognitiva para entender lo que se le puede explicar y todo. Bueno, es lo mismo con Dios y el hombre. Preguntamos a Dios, ¿cómo es usted? Si Él dijera a nosotros cómo es Él en términos divinos que Dios entiende o que es al nivel de Dios, nosotros no entenderíamos ni pi ni pa, ¿cierto? Pero Dios nos muestra y nos enseña cómo es Él en términos que sí podemos entender. Y esos términos son la persona de Jesucristo. ¿Se entiende? Y entonces al ver a Cristo vemos el Padre. Al ver a Cristo podemos entender cómo es Dios. Entonces, ¿qué podemos ver acerca de Dios a través de Jesús? Su poder a través de los milagros que Jesús hacía. Su sabiduría a través de la sabiduría que Dios daba. Su gloria a través de la gloria que Cristo mostró, especialmente en el monte de la transfiguración. Pero más importante, el amor de Dios a través de Jesús en su encarnación, en su vida, su humillación, su muerte, su resurrección. Evidencia profunda del amor de Dios. Y al mostrarnos cómo es Dios, Cristo fue el profeta más grande que hay. Él es el Dios, Él es la palabra viva de Dios. Él es la luz que alumbra a nuestros caminos para conocer a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida hacia Dios. Sin Jesús como el Dios hombre, el Hijo de Dios encarnado, no tenemos manera verdadera de conocer a Dios. Segundo, Cristo como Dios hombre es importante porque a través de la encarnación de Jesús somos dados un ideal de lo que el ser humano debería ser. Tenemos el ideal de lo que el ser humano debería ser. Vemos a Dios y vemos lo que el hombre debería ser. Amén. En la encarnación de Cristo vemos cómo es Dios, eso acabamos de mirar, pero también vemos cómo el hombre debería ser y hacia dónde el hombre debería ser conformado. Amén. En la humanidad de Cristo tenemos el patrón y el ideal para nosotros, de acuerdo al cual deberíamos vivir nuestras vidas. Debemos de hacer lo que Cristo hizo. Debemos de decir lo que Cristo dijo. Debemos de sentir lo que Cristo sintió. Debemos de ayudar como Cristo ayudó. Según Schaeffer, el teólogo Schaeffer, en su humanidad, el último Adán, que es Cristo, es el ideal completo del Creador, del Padre, en el cual Él se deleita. El Padre dijo acerca del Hijo en Mateo 3:17, en su bautismo, dijo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertas, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús en su divinidad y en su humanidad es el ideal, es el estándar, es el patrón
de lo que nosotros deberíamos ser como seres humanos. Y en muchos sentidos, Él es el patrón de acuerdo al cual nosotros vamos a ser conformados por Dios. Romanos 8:29, búscalo por favor. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Y Él es la cabeza, el líder en mucho entre hermanos, nosotros, de acuerdo a lo cual nosotros hemos de ser conformados. Tercero, a través de la encarnación de Jesús, tenemos un sumo sacerdote que nos entienda porque Él es uno de nosotros. Las Escrituras enseñan que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Busque Hebreos 4:14, por favor. Hebreos 4:14. Las Escrituras enseñan que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que intercede delante del Padre en representación de su pueblo, los que están en Cristo, los que han arrepentido y creído en Él. O sea, la función de un sacerdote es para representar un grupo delante de Dios y interceder entre ese grupo y Dios. Amén. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los creyentes, los que han creído en Cristo. Y Cristo, siendo nuestro sumo sacerdote, Él intercede de parte de nosotros al hacer un sacrificio a sí mismo, su propia vida, como rescate, como expiación de nuestros pecados, y también abogar por nosotros, de parte de nosotros, delante del Padre. Y su humanidad y su divinidad son esenciales en este sacerdocio. ¿Por qué? Porque Él es divino, Él puede ir delante del Padre en plena confianza y abogar delante del pueblo. Y siendo humano, Él entiende el pueblo y se compadece con el pueblo y tiene compasión por el pueblo, y con entendimiento y compasión aboga delante del Padre de parte del pueblo. ¿Está conmigo? Por ejemplo, cuando mi esposa estuvo enferma, hace como 7 años, 8 años ahora, va a ser 8 años. Cuando ella estuvo enferma, ella tenía un médico que no tenía ningún tacto. Era el cirujano plástico. Ese hombre, y entre paréntesis, no es que ella recibió cirugía plástica de manera de cosas estéticas. Era una reconstrucción que necesitaba, producto de una cirugía que necesitaba. Pero entonces, este hombre, hermana Betty, no tenía ningún tacto. Era como que no, era un extraterrestre este hombre. Él no tenía tacto, no tenía empatía, no tenía misericordia, no tenía, o sea, ni una sonrisa ni nada. Y entonces uno iba a él y él iba a hacer algo en favor de nosotros, o sea, el consejo médico y todo eso. Y uno se sentía mal, hermana Josie, hablando con este médico. ¿Tú recuerdas? Uno se sentía mal. O sea, y como que casi como que nosotros incomodábamos a él. Era un tacto horrible. Si yo tengo pecados y yo tengo problemas y voy a un sacerdote para que me ayude, y ese sacerdote no entiende mis problemas y no entiende mi situación y simplemente me juzga y me trata mal, es una experiencia horrible. ¿Está conmigo?
Ahora, si yo voy a un médico que su esposa tuvo, por ejemplo, si es un varón, su esposa tuvo la misma enfermedad que mi esposa y entiende cómo es la experiencia y entiende lo que son las dificultades, es un médico con más empatía. ¿Se entiende la ilustración? Es un médico con más empatía. Por eso a veces las mujeres prefieren doctoras de que doctores, porque las doctoras entienden lo que es ser una mujer, por ejemplo. Bueno, Cristo fue humano como nosotros y entiende cómo es ser humano. Y fue tentado como nosotros, pero no pecó, pero entiende. Y con compasión intercede y aboga delante del Padre por nosotros. Producto de su humanidad. Hebreos 4. Por tanto, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no hay razón por la cual nosotros no debemos de huir hacia Cristo y acudir a Cristo, porque Él entiende. No importa el pecado, no importa la situación, no importa. Cristo entiende. Porque dice que Él fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero no pecó. Pero Él entiende. Y Él compadece de nosotros, es lo que dice. Y podemos acercarnos confiadamente, por entonces, a su trono. Producto de su humanidad, de su encarnación. Él tiene el derecho de ir delante del Padre por su divinidad. Pero Él intercede por nosotros con compasión debido a su humanidad. Amén. Amén. Por eso esa unión es tan importante. Y esto es una verdad gloriosa en la vida cristiana, mis hermanos y mis hermanas, porque sin esta convicción, ¿cómo podemos ir con confianza delante de Dios y buscar el perdón de nuestro pecado en nuestro diario vivir? ¿Cómo podemos perseverar en nuestra relación con nuestro Padre Celestial si no podemos creer que podemos buscar el perdón de pecados? Porque la verdad de las cosas es que sabemos que vamos a pecar contra Él, porque somos pecadores. Esto es posible porque Cristo fue encarnado y vivió como nosotros. Entonces, en resumen, en la Navidad, ¿quién es la persona de la Navidad? Jesús. ¿Cuáles son los 3 aspectos que vemos acerca de Jesús en la Navidad? Primero, Jesús como el Hijo de Dios divino. Segundo, Jesús como el Hijo de hombre humano. Y tercero, Jesús como el Dios hombre. Por eso vale la pena meditar sobre la encarnación. Repito, sin encarnación no hay salvación. Y esto lo vamos a ver en los siguientes temas, pero si Cristo no fue encarnado, no podría ser nuestro sustituto en la cruz. Tenía que ser encarnado para que en su carne pagara el precio de nuestros pecados. Amén. Termino con esto. Hace mucho tiempo reinó en Persia un rey sabio y bueno. Amaba a su gente. Quería saber cómo vivían. Quería saber sobre sus dificultades. A menudo se vestía con la ropa de un trabajador o de un mendigo
y iba a las casas de los pobres. Nadie a quien visitó pensó que él era su rey. Una vez visitó a un hombre muy pobre que vivía en un sótano. Hermano Roque. Comió la comida tosca que comió el pobre, le dijo palabras alegres y amables, luego se fue. Más tarde volvió a visitar al pobre y reveló su identidad diciendo, soy tu rey. El rey pensó que el hombre seguramente pediría algún regalo o favor, pero no lo hizo. En su lugar dijo, dejaste tu palacio y tu gloria para visitarme en ese lugar oscuro y lúgubre. Comiste la comida común que yo comí. Trajiste alegría a mi corazón. A otros les has dado tus ricos dones. A mí te has entregado. Hermanos, esto es la Navidad. El Rey preexistente, el Cristo preexistente, divino, Hijo eterno de Dios, dejó su gloria. Tomó la forma de carne, semejante a nosotros. Se hizo un siervo al ser nacido de una mujer. Habitó entre nosotros para mostrarnos cómo es Dios, para traernos a Dios y para ser un Salvador fiel y un sumo sacerdote fiel que nos entienda completamente. Hermanos, en esta fiesta, en este tiempo de Navidad, debemos de responder a las verdades que estamos escuchando de la misma forma que este hombre pobre, cuando él dijo, tú dejaste tu trono y gloria para visitarnos aquí en este mundo oscuro y lúgubre y trajiste alegría a mi corazón. Por nosotros entregaste tu vida para darnos vida. Amén.